Hola chicos, muy buena tarde otra vez. Vamos a ver los siguientes dos temas. Vamos a empezar con las negaciones en pasado simple. Primera, lo primero que tenemos que saber es que para que nosotros hagamos negaciones en pasado simple, debemos apoyarnos de un auxiliar en pasado. ¿Cuál es este auxiliar? Este auxiliar va a ser la palabra did. Ahora, como una pequeña nota, este auxiliar no tiene una traducción. Bueno, y si no tiene una traducción, ¿para qué lo vamos a ocupar? Vamos a responder esa pregunta. El auxiliar did, ¿para qué nos sirve? Cuando este auxiliar está junto a otro verbo, este auxiliar no tiene traducción. ¿Y para qué nos sirve? Solo va a ser una referencia a que el verbo siguiente lo vamos a leer en tiempo pasado. Yo tengo aquí una pequeña negación que dice I didn't clean my bedroom. Lo primero que ustedes pueden ver es que el verbo clean está escrito en tiempo presente. Al lado tenemos el auxiliar did negado. Negado con esta pequeña contracción de la palabra not. Se vuelve didn't. Está negado porque estamos hablando de negaciones. Entonces, inmediatamente después del auxiliar did aparece el verbo limpiar. Como tenemos el auxiliar, yo ya sé que el verbo lo tengo que leer o entender en tiempo pasado. Y diría algo como esto. I, que significa yo. El did no tiene traducción, solo la palabra no. Yo, no. El verbo limpiar en pasado, porque lo vamos a entender en tiempo pasado porque tenemos un auxiliar al lado, se vuelve yo no limpié mi cuarto. O yo no limpié mi alcoba, la palabra que ustedes gusten. ¿Por qué? Porque cada vez que haya un verbo al lado del auxiliar didn't o did, este verbo lo vamos a entender en tiempo pasado. Vamos a ver cuál es la estructura de una negación en pasado simple. Esta es muy sencilla. A diferencia de las afirmaciones, tienen un elemento más, que es el auxiliar en pasado. Vamos a repasar uno por uno todos sus elementos. Empezamos con el sustantivo, el cual ya sabemos que es aquella persona, animal o cosa de quien estamos hablando. Inmediatamente viene el auxiliar en tiempo pasado y negado, porque son negaciones. Lo podemos negar de dos maneras. Podemos decir did not, que sería la manera completa, o podría ser didn't, que es una contracción de la anterior. ¿Qué es una contracción? Una manera abreviada de decir la misma palabra. Didn't. Inmediatamente después viene el verbo en tiempo presente. Les recuerdo, esta podría ser la parte confusa, que forzosamente el verbo tiene que estar en su forma base. ¿Cuál es su forma base? Su forma en tiempo presente. Y al final tenemos el complemento. Vamos a leer cada una de estas oraciones o enunciados. Empezamos con Floyd did not study maths. También lo podemos pronunciar de esta manera. Floyd didn't study maths, que es la manera breve, usando una contracción. Floyd no estudió matemáticas. Les recuerdo que de esta parte solo traducimos el not. El did no tiene traducción. ¿Y para qué nos sirve el did? Para que el siguiente verbo, que es el verbo estudiar, nosotros lo vamos a leer en tiempo pasado. Como estamos hablando de Floyd, sería Floyd no estudió matemáticas. El siguiente, I didn't work today. Yo no trabajé el día de hoy. Es el verbo trabajar conjugado con yo en tiempo pasado, sería yo no trabajé. La siguiente sería el verbo go, que significa ir. Vamos a leerlo todo. Diría algo como esto. She didn't go to the party. Ella no fue a la fiesta, porque es el verbo ir en tiempo pasado conjugado con ella, sería ella no fue a la fiesta. Nos vamos con el último de los ejemplos y dice algo como esto. We didn't do homework. Nosotros no, y este es el verbo hacer, nosotros no hicimos la tarea. Como la tarea del video anterior de la actividad 6, que todos se pasaron y se pasaron equivocadamente. Pero lo vamos a arreglar, no se preocupen. Vámonos con unos cuantos ejemplos que vamos a realizar en este momento. Todas estas son afirmaciones en pasado. Como pueden ver, el verbo que está aquí, todos están en tiempo pasado. Este es un verbo regular, termina en ed,
Este es un verbo irregular, que significa ver. Este es un verbo regular, que termina en ed, significa disfrutar. Y el último, que es comprar, también es un verbo irregular. El primero dice algo como esto: Guadalupe washed her car. Y lo entendemos como Guadalupe lavó su auto. Si yo quiero convertir esto en una negación en tiempo pasado, necesito apoyarme de un auxiliar. El auxiliar ya sabemos que es el auxiliar did, negado. Y tengo que regresar este verbo a su forma base de presente. Dicho de otra manera, tengo que quitarle la ed y listo. Quedaría algo como esto: Guadalupe didn't wash her car. Guadalupe no lavó su carro, porque es el verbo lavar conjugado con Guadalupe. Pues vamos con el siguiente. I saw the horror movie. Yo vi la película de terror. Y ahora quiero cambiar esto a una negación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que agregarle un auxiliar negado seguido del verbo que estoy ocupando, pero en su forma de presente, que es el verbo ver. Y quedaría de esta manera. Ahora se vuelve I didn't see the horror movie. Y lo entendemos como yo no vi la película de terror. Nos vamos con el penúltimo de los ejemplos y dice algo como esto: We enjoyed the talk. Nosotros disfrutamos la charla. Si yo quiero cambiar esta frase a una negación, sería algo como: cambiamos este verbo, lo pasamos a su forma base y le agregamos un auxiliar. Y quedaría así: We didn't enjoy, sin la ed, the talk. Nosotros no disfrutamos la charla. Y nos vamos con el último de los ejemplos. Bill bought a pizza. Dice algo como: Bill compró una pizza. Y yo quiero que aquí diga que no compró una pizza. ¿Cómo quedaría? Tenemos que agregarle un auxiliar negado y regresar este verbo a su forma base en presente, que es el verbo comprar. Sería de esta manera: Bill didn't buy a pizza. Bill no compró una pizza. Muy bien, nos vamos a la actividad número 7, que tiene que ver con negaciones. Esta, chicos, es muy pero muy simple. Yo les puse aquí una serie de enunciados. Todos estos, usando verbos regulares e irregulares, son afirmaciones. Quiero que ustedes los cambien a negaciones. Así de simple. Y nos vamos con el siguiente tema: interrogaciones en pasado simple. Interrogaciones, también otra manera de decirle a las preguntas, ¿no? Si quedaron claras en este momento las negaciones, las interrogaciones van a ser muy sencillas. ¿Por qué? Porque son los mismos elementos de una interrogación. La única diferencia es el orden. Para hacer interrogaciones en pasado simple también nos tenemos que apoyar de un auxiliar. Este auxiliar va a ser el auxiliar did. Este puede estar negado o no negado, dependiendo de cómo formulemos la pregunta. Vamos a ver ese ejemplo que yo puse aquí. I didn't work today. Esta es una afirmación que está diciendo que yo no trabajé el día de hoy. No trabajé hoy. Si yo quiero cambiarlo a una pregunta, lo único que hay que hacer es cambiar el auxiliar y ponerlo al inicio de la oración. Y quedaría algo como esto. Yo lo puse sin negarlo. Did I work today? Y lo traducimos. Les recuerdo que el auxiliar no tiene traducción, no lo leemos. Solo está aquí para saber que el siguiente verbo que me tope lo voy a tener que leer en pasado. Y diría algo como esto: yo trabajé hoy, ya con el acento así como de pregunta, ¿no? Yo trabajé hoy, o también podría ser trabajé yo hoy. Y les recuerdo, seguimos usando el auxiliar did. Vamos a ver su estructura. Su estructura consta también de 4 elementos. Esos 4 elementos son casi los mismos de la negación. La única diferencia es el orden. Al inicio tiene que estar el auxiliar. Y les recuerdo, el auxiliar puede estar en su forma simple o puede estar negado, dependiendo de cómo formulemos la pregunta. Inmediatamente después viene el sustantivo, que es de quien vamos a hablar. Después viene un verbo en presente, pero que nosotros ya sabemos que lo vamos a leer en tiempo pasado o lo vamos a entender en tiempo pasado. Y al final el complemento. El complemento siempre es la parte final de todas las oraciones. Vamos a leer el primer ejemplo. Did she go to the school?
Estamos hablando de ella y es el verbo ir. Entonces, si yo lo formulo como una pregunta, sería: ¿fue, porque aquí está el auxiliar, lo tengo que leer en pasado, fue ella a la escuela? O también de esta manera: ella fue a la escuela. Cualquiera de las dos es correcta. Nos vamos con la siguiente. Did we fail physics? Estamos hablando de nosotros y es el verbo fallar. En este caso lo entiendo como reprobar. Did we fail physics? Nosotros reprobamos física. ¿O reprobamos nosotros física? Espero que no, chicos, así que échenle muchas ganas a esa materia. Nos vamos con el siguiente. Didn't you eat the pizza? Como pueden ver, aquí el auxiliar sí está negado. Entonces tenemos que leer nada más el no. Y sería algo como esto: ¿no te comiste la pizza? O no comiste la pizza, podría ser. Y nos vamos con el último. Did I lose my keys? Que es el verbo perder, pero lo vamos a leer en pasado. Es algo como esto: ¿perdí yo mis llaves? Así de simple. Ahora, ¿cómo respondemos? ¿Cómo son las respuestas para las interrogaciones en pasado simple? Tenemos dos maneras. Tenemos las respuestas cortas y tenemos las respuestas completas. Estas son las que yo quiero que usemos durante este semestre que vamos a estar juntos. Retomé la pregunta del ejemplo anterior. Did I lose my keys? Que viene siendo: ¿perdí yo mis llaves? Si yo quiero responder de manera corta, lo único que tengo que hacer es usar el mismo sustantivo o el mismo pronombre y el mismo auxiliar. Sería yes, I did. Únicamente así es como decir sí lo hice, como decir sí lo perdí. No, no lo hice. No, no lo perdí. Algo así, ¿no? Eso está sumamente corto. De manera que las respuestas completas tienen que tener todos los elementos de la misma pregunta. Por ejemplo, ¿perdí yo mis llaves? Sí, yo perdí mis llaves. Como en este momento no estoy ocupando ningún auxiliar, tengo que cambiar el verbo lose, que está en presente, lo tengo que pasar a pasado y se vuelve ahora lost. Les recuerdo que en las afirmaciones no hay auxiliares, entonces tiene que estar en tiempo pasado el verbo del que vamos a hablar. Ese tema ya lo vimos. De forma completa, una negación sería algo como lo siguiente: no, I didn't lose my keys. Y lo entendemos como: no, yo no perdí mis llaves. Vamos a ver un ejemplo capcioso. Este es de los ejemplos en los cuales cuando aprendemos esto es más común que nos equivoquemos. Y dice algo como esto: Did you eat the pizza? Lo traducimos: ¿tú comiste la pizza? Si te preguntan de tú, no puedes responder de tú. Tienes que responder yo, ¿no? O sea, si te están preguntando tú, pues respondes yo, ¿no? Entonces, por eso cambiamos el sustantivo por un yo. La respuesta afirmativa diría algo como esto: afirmativa completa: Yes, I ate the pizza. Porque les recuerdo que en las afirmaciones no usamos el auxiliar y tenemos que cambiar en tiempo pasado el verbo comer, que es ate. Es un verbo irregular. Y la traducción sería: sí, yo comí la pizza. De forma negativa, regresamos a usar un auxiliar. Y como hay un auxiliar, inmediatamente el siguiente verbo tiene que estar en tiempo presente. Y lo vamos a entender en forma pasada. Y se va a leer algo como esto: no, yo no comí la pizza. De manera breve: yes, I did. No, I didn't. Sumamente fácil, pero les recuerdo, ese tipo de respuestas no las vamos a usar nosotros, vamos a usar las respuestas completas. Y para finalizar tenemos la actividad número 7. Esta actividad, tengo aquí 5 preguntas en tiempo pasado, usando el pasado simple, pero están en desorden. Necesito que ustedes primero las ordenen y una vez que estén ordenadas van a contestarlas usando respuestas completas, de manera afirmativa y de manera negativa. ¿Qué significa esto? Que cada una de estas preguntas ustedes me las van a contestar afirmando y negando, con ambas opciones. Les recuerdo, tienen que usar respuestas completas. Chicos, eso sería todo. Tengan un excelente fin de semana. Nos vemos pronto.